Hermanos, les voy a pedir, hermanos, que una vez más nos unamos en oración. Pónganse de pie, hermanos, antes de comenzar con nuestra palabra. Padre Jehová, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en este día especial, Señor, de resurrección, Señor, que recordamos a Jesucristo una vez más, Señor, en este día tan especial. Desde el fondo de nuestro corazón, Padre Santo, te damos las gracias, Señor Santo, y te pedimos, Señor, que nos des la convicción, Señor, para que podamos obedecerte, Señor, cada día más y más, Padre Santo, sin mirar a nuestro alrededor lo que están haciendo los demás, Señor, solamente entre usted y yo, Señor Santo, entre usted y cada uno de nosotros, Señor, que podamos obedecerte, Señor, por amor, por agradecimiento, Padre Santo. Te pedimos tu misericordia para toda la humanidad, para toda la creación, Señor, de usted, pero especialmente te presentamos en oración el día de hoy a cada uno de nuestros familiares cercanos y extendidos para pedirte que le des la salvación de sus almas a cada uno de ellos, Señor. Que tengas misericordia como un día tuviste misericordia de nosotros y los llames, y que, Señor, tus siervos y siervas les hablen de Cristo y que ellos abran su corazón a Cristo y obtengan la salvación de sus Señor, de sus almas, y que obtengan el perdón de sus pecados, Señor. En el nombre de Jesucristo te oramos, Padre Santo, y una vez más te decimos gracias, Señor. Toma el control, Señor, de este tiempo, Señor, y que sea tú, Señor, Espíritu Santo, quien está hablando el día de hoy a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Si quieren sentarse, se pueden sentar. Si no se quieren sentar, vamos a pasar a la palabra. Vamos a hablar, como saben, de la resurrección, ¿verdad? La resurrección se encuentra en varias partes de la Biblia, pero vamos a ir a Juan. Primero que nada, hermanos, vamos a ir a Juan 1:1, a San Juan 1:1, porque aquí en San Juan hay algo bien importante. Y vamos a leer, dice así: en el principio era el verbo, Jesucristo, ¿verdad? Es el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y de ahí quiero que, está hablando de Jesucristo, quiero que pasemos al 10, hermanos, donde dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de la sociedad, ¿verdad? Y en el 11 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y aquí en el 12 es lo que les quería leer, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad, hermano? Es lo que la hermana estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, siéntense, hermanos, un momentito. Vamos a seguir. Ahora vamos a ir a San Juan 20. Recuerden que hoy vamos a hablar acerca de la resurrección, hermanos. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo, pero les quiero recordar esta mañana que Jesucristo es solamente el primogénito, ¿verdad? O sea, atrás de Él viene una gran multitud. Y yo me pregunto si ya resucitaron esa gran multitud o aún no lo han hecho, ¿verdad? Vamos a ir a San Juan 1 y vamos a leer del 1 al 9. San Juan 20, 1, del 1 al 9, en el 20, dice, San Juan 20, el primer día de la semana, que quiere decir el domingo, como el día de hoy, ¿verdad? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, me voy a pasar hasta el número 19, porque ahí ya había resucitado Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a leer del 19 al 29. Y luego dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, está hablando del domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado,
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Y fíjense aquí lo que nos dice también a nosotros, hermanos. Dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo. Pongan atención, si alguna persona no lo ha visto antes, siempre lo repetimos aquí, pero si alguien no lo ha visto antes, fíjense lo que dice aquí: reciban el Espíritu Santo. Y lo enseguida dice: a quienes remitéis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Ese es el principal poder que Dios nos dio, hermanos. Nosotros tenemos el poder de perdonar pecados a la gente, y tenemos el poder de retenérselos también a la gente, hermanos. Pero si usted está viviendo en la chuleta, o alguna persona está viviendo en la chuleta, hermanos, no existe tal cosa, ¿verdad? Ni siquiera uno mismo se siente indigno, porque uno sabe que no está bien delante de Dios, ¿verdad? Y nunca estamos al 100% bien, pero hay un momento, hermanos, en que uno sabe que está bien delante de Dios, que está haciendo un esfuerzo genuino por agradarle a Dios, y hay un momento en que uno sabe que deliberadamente uno le está fallando a Dios uno y otra vez, y uno no está bien delante de Dios. Entonces Jesucristo les dijo: a quienes remitan los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En el 25 les dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense, hermanos, qué hombre tan duro de corazón, habiendo visto tantísimos milagros, ¿verdad? Caminado con Jesucristo, resucitó a Lázaro, hizo tantos milagros, ¿verdad? Sanaba leprosos, y ese hombre aún así no creía. En el 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea que él tenía el hoyo todavía, ¿verdad? En las manos y en el costado. Y dijo: mete tu dedo ahí en el hoyo, y tu mano aquí en mi costado. Y dijo: y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. Y enseguida fíjense lo que le dijo: Dios mío, ¿verdad? Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego dice aquí enseguida: eso es para usted y para mí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos de esos, ¿verdad? Que no hemos visto nada de eso, pero hemos creído. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, hermanos, como vemos, Jesucristo hizo un gran sinnúmero de señales, ¿verdad? Un gran sinnúmero de señales, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ir a Mateo 26, 14. Y vamos a leer al 16. San Mateo, es el primero del Nuevo Testamento, capítulo 26, verso 14. Mateo 26, 14. Porque les quiero decir que en cualquier lugar donde hay un superhéroe, también hay un villano. Niños, whenever you find a hero, there's also a villain. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a tratar de identificar quién es ese villano, ¿verdad? O si ya se fue o todavía anda por ahí merodeando. Entonces en Mateo 26, 14, hermanos, vamos a ver al 14, 15 y 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y de ahí vamos a pasar al 45, 50. Perdón, al 30, nada más vamos a leer el puro 30. Dice en el 30, abajito. Después fueron a la cena, ¿verdad? A la última cena que le llaman. Y comieron el pan, y partieron el pan, y lo comieron, y tomaron el vino. Y en el 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, hermanos, ahí después de que salieron al monte de los olivos, déjenme ver en cuál les dije, comieron pan, 5, 20, en el 45, voy a pasarme al... Bueno, vamos a leer desde ahí, hermanos. Salieron al monte de los olivos en el 31, dice: Jesús les dijo: todos ustedes os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está:
herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, estamos hablando de eso el día de hoy, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás, no una, ¿verdad?, sino 3 veces. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados porque ustedes saben que el sistema del anticristo se está formando, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos tiene un expediente en cada persona y los otros gobiernos europeos también tienen un expediente en cada persona, ¿verdad? Y un día, hermanos, nos van a requerir, ¿verdad?, que nos pongamos cierta marca para que podamos ser parte de la sociedad normal. Y si lo aceptamos, hermanos, inmediatamente vamos a pasar a ser del lago de fuego, un lago de fuego del infierno, de Satanás, ¿verdad? Y tenemos que negarlos y debemos estar dispuestos a ir hasta la muerte, hermanos, para poder ser parte del reino de Dios, ¿verdad? Y eso sucede todos los días. Eso va a pasar de una forma general en el futuro, pero eso sucede también en nuestros días, ¿verdad? A través de los mandamientos de la Iglesia Católica que están en contra de los mandamientos de Dios. Entonces dice en el 33, Jesús en el 35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes. ¿De parte de quién venían, hermanos? ¿De Satanás o de quién? De los sacerdotes, hermanos. A veces el mismo pastor o la misma gente de la iglesia son los grandes enemigos, ¿verdad? De uno mismo. Los mismos de su casa, de uno, hermanos, esos son los enemigos más grandes que existen a veces, ¿verdad? Entonces dice que de parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, o sea, de los líderes del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Entonces, hermanos, como ustedes ven, primero fue y lo vendió, ¿verdad? Judas fue y vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata. Y después fue y les dio una señal. ¿Y cuál era la señal, hermanos? Un beso, ¿verdad? Pues yo les quiero decir, hermanos, que ese espíritu de Judas, hermanos, no creo que se murió con Judas. Anda rondando por aquí, hermanos. En nuestra vida diaria anda rondando ese espíritu, hermanos, que le dan a uno un beso y le dan su salud de manita. Pero por atrás, hermano, en cuanto se voltea, ¿verdad? En inglés se llama backbiting, ¿verdad? Que le dan una mordidota en la espalda, uno así como un burro con otro burro. ¿Ven cómo se ponen los burros? ¿Verdad? Entonces, hermanos, ese espíritu, hermanos, de Judas no ha pasado de moda, hermanos. Pero depende de usted, que usted se muera, hermanos, y que ahí se acabe. Y no se preocupe por lo que va a hacer la persona, ¿verdad? Aquella persona. Hay mucha gente que viene y lo saluda a uno de beso, hermanos, y después miren, cuando se da la vuelta, hermanos, miren, bla, 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 así, así y asá. Y todo el mundo, hermanos, sabe, menos usted, ¿verdad? Y es triste, hermanos, porque eso pasó, pero Jesucristo, hermanos, cuando Él sabía todo lo que iba a pasar, hermanos. Entonces Él, aún así, hermanos, Él le dijo a Judas que fuera y que hiciera lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y si no hubiera sido por Judas, hermanos, Jesucristo no hubiera sido entregado, ¿verdad? O sea que es necesario que haya villanos para que usted pueda tener, usted y yo, esa oportunidad de no ser como Él, o no ser como ellos, o ellas, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros, hermanos, cuando alguien está haciendo eso, hermanos, nosotros lo que vamos a hacer o dejar de hacer va a ser entre nosotros y Dios, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, no el ejemplo de Judas, ¿verdad? Y ese espíritu de Judas, hermano, esa unción nunca se va a terminar. Mientras existan seres humanos, hermanos, allá afuera y adentro de la iglesia, donde quiera que pongan a 2 o a 3 hermanos, ahí va a estar también, ¿verdad? Siempre va a estar ahí. Pero usted, hermano, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de hacer que al menos dentro de nosotros mismos, no caigamos en lo mismo, sino que no seamos partes de ese espíritu de Judas, hermanos, sino que seamos parte del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Porque Jesucristo resucitó, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo es el primogénito. Primogénito de una familia, ¿qué es, hermanos? Es el primero que nace, ¿verdad? El mayor. Entonces, después de él, hermanos, hay millones de personas. Entonces, hermanos, así como Jesucristo resucitó, es necesario que cada uno de nosotros resucite, hermanos, para poder alcanzar ese nivel. No solamente nivel más alto, sino un nivel celestial, un nivel divino que que Dios está esperando de cada uno de nosotros, hermanos. Y ahorita se lo voy a leer para que no digan, oh, el pastor inventó, ¿verdad? Porque ahí va a salir luego el espíritu de Judas, ¿verdad? No queremos que eso pase. Estamos hablando que no pase. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 1:1, hermanos, para que veamos quién dijo esas palabras. Y para que veamos por qué Jesucristo hizo ese sacrificio por usted y por mí. Entonces, en Apocalipsis 1:1, que en inglés se llama Revelación, y en lo que la buscan, en el que lo encuentra, le voy a preguntar a Toñito, are you gonna be backbiting your friends? No. Rosie, are you gonna be talking bad about your friends when they turn around? You're not like that, right? ¿Tú, Nani? Do you like to do that? No, ¿verdad? Porque Dios nos está viendo, ¿verdad? ¿Tú, Andy? ¿Hania? No hacen eso, qué bueno. ¿Dónde está Emily? No la veo. Ahora están por allá, ¿verdad? Las niñas. Ok. Bueno, regresando. Apocalipsis 1:1, hermanos, dice así. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación, hermanos? De Jesucristo. Que Dios le dio. ¿Quién se la dio a Jesucristo, hermanos? No es el mismo. Acuérdense. Que Dios le dio. Para manifestar a sus siervos, a usted y a mí, las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Dios se la dio a Jesucristo. Jesucristo se la dio a un ángel. Y un ángel se la llevó a Juan. Y Juan la escribió en cartas y la mandó a las 7 iglesias primitivas, ¿verdad? Entonces eso está en 1:1. Ahora, ese es todo el libro, ¿verdad? 22 capítulos. Todo lo que dice ahí viene de Dios directamente. Vamos a ir al capítulo 3, hermanos. Y vamos a ver 21. En el 21 dice, en el 21 dice, ¿ya lo tienen? 3:21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios está esperando de usted y de mí. ¿Ven cuando uno juega un partido de fútbol, soccer o de básquetbol o avienta una moneda al aire, lo que sea? Uno siempre trata de ganar, ¿verdad? Entonces en la vida no es la diferencia, uno está tratando. ¿Y quién es el enemigo, hermanos? El enemigo es uno mismo. El enemigo es nuestra forma de pensar, nuestra propia carne. Sin embargo, Dios dice aquí que al que venciere le va a dar que se siente con él en su trono. Imagínese usted sentado, así como está ahorita sentado al lado de su familiar. Imagínese que usted está sentado al lado de Jesucristo, hermanos. Y luego dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. O sea, y al lado va a estar el Padre también. Eso es lo que Dios está haciendo por nosotros, hermanos. Es como lo que Dios está trabajando dentro de cada uno de nosotros. Y en el 3:19 ahí mismo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Verdad? Como un buen padre. Dice Jesucristo, dice Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Arrepiéntete, ¿verdad? Entonces, hermanos, les quiero decir que el día de hoy Dios está esperando, ¿verdad? Que también usted resucite y que yo, al igual que Jesucristo, y que dejemos de estarnos traicionando los unos a los otros, hermanos. Cuando uno habla mal de otra persona, hermanos, le quita la fe a otra persona. Si usted va y dice, oh, no vayas a esa iglesia porque se pasó, bla, 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 y la otra persona ya estaba bien lista para ir al próximo día, ¿qué cree que va a pasar? Ya no va a ir, ¿verdad? Y si dice, oh, voy a ir a una célula con el hermano Samuel y la hermana Amanda dice, oh, no, ese es en el quinto matrimonio, que ya están ellos, y que ese, que el otro, y que bla, 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 y que tienen 20 hijos regados ahí en El Salvador, y que, hermanos, ¿usted qué piensa que va a pasar con la persona, hermanos? ¿Qué piensa que va a pasar? Ahí mismo le va a matar, pero como si le da un pisotón en su fe de esa personita nueva, ¿verdad? Y sobre todo si es un muchacho así, nuevo, una persona, ¿verdad? Que no tiene muchos estudios, que está inocente de su corazón, y llega uno, hermanos, y tremenda estucada que le mete a la persona, ¿verdad? Entonces, hermanos, una parte importante es que en nuestra vida cristiana, para llegar a ese nivel espiritual del que estamos hablando y divino,
y para poder resucitar igual que Jesucristo, nuestro Señor lo hizo, es que tengamos control de nuestra boca, ¿verdad? Hay veces que un niño va a cantar, por ahí alguien dice, oh no, ese niño, esto y aquello otro. Como si esa persona no hubiera sido niño nunca. O que una niña por ahí va a pasar a cantar y la gente, oh no, esa niña, si vieras tú, y bla, bla, bla. Imagínense una persona viendo el pecado de un niño, o viendo el pecado de una niña, ¿verdad? Y no estoy hablando de Rusia ni de Japón, hermanos. Entonces nosotros tenemos que autoanalizarnos primero y ver en qué estamos mal nosotros, hermanos. Yo lo hago, no crean que yo soy un extraterrestre, yo soy quizás el que soy peor que todos. Yo comienzo conmigo mismo, me autoanalizo y digo, wow, yo soy bien mal en esto y en eso otro, ¿verdad? Entonces, hermanos, como dice la palabra, no miramos la paja, no veamos la paja que el hermano tiene en su ojo, la hermana, sin antes sacarnos la viga, el 2x4, como le decimos en inglés, los que trabajamos en la construcción, el 2x4 que tenemos atravesado de 8 o de 12 pies ahí en el ojo, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de un niño o de una niña, hermanos, porque nosotros hemos sido niños, hemos sido niñas. Si algún día queremos abrir la boca, hay que acordarnos dónde andábamos hace 20 años, hace 30 años, hace 2 años, ¿verdad? Antes de abrir la bocota, hermanos, porque cuando hacemos eso, les digo una vez más, le matamos su fe a esa persona, ¿verdad? Si esa persona quería ir a la iglesia, hermanos, si usted ya por el teléfono se puso a hacer y deshacer, es porque le dio el beso de Judas, ¿verdad? ¿Saben de Kiss of the Dragon? El beso del dragón, de esa película de Bruce Lee. Ahora ese es el beso de Judas, ¿verdad? Y por atrás, toma, perico, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser así, hermanos, y no hay que enseñar a nuestros hijos que ellos hagan lo contrario, mientras nosotros, ¿verdad? Como en nuestros países que luego dicen, tú no bebas, tú cuando seas grande no seas tonto, no seas estúpido, y por mientras botellas tras botella, ¿verdad? Ellos van a hacer lo que vean que nosotros hacemos. Si nosotros estamos ahí con la bocota grande, ellos también van a aprender lo mismo, hermanos. Y si ven que tienen un papá o una mamá que se aguanta, hermanos, entonces, hermanos, para ser parte de ese crecimiento, para poder vencer, tenemos que resucitar, hermanos. Y para poder resucitar, tenemos que vencer a ese espíritu de Judas, ¿verdad? Que mora en nuestra sociedad moderna. Y no solamente en la sociedad moderna, en cualquier parte, en el trabajo, en las escuelas, ¿verdad? En los restaurantes de que hay uno, sino también en las iglesias, hermanos. Sea católica, sea pentecostal, sea de la sana doctrina, que le llamen como le llamen, sea donde usted ponga 2 o 3 personas, hermanos, ahí va a estar, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, acuérdense que dice, más a los que recibieron, les dio potestad de ser, ¿qué? ¿Hechos hijos qué? De Dios. ¿De Dios o de Satanás? De Dios. De Dios, ¿verdad? Estamos hechos a la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Dios. De Dios, hermano. Entonces no piense que si usted tiene una bocota bien grande, lo están esperando con el paraíso, hermano, las puertas del paraíso abiertas. No, hermano, las puertas están abiertas, pero de otro lugar, ¿verdad? Va a llegar bien contento y le dice, no, tú vas a ir para allá. ¿Y cómo? ¿Verdad? Y es necesario, hermanos, que nosotros nos autoanalicemos y que les enseñemos a nuestros hijos también, y a veces a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y a veces a algún familiar, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque es mejor eso. ¿A usted le gustaría ver a su familiar en el lago de fuego, hermanos, por los siglos de los siglos? ¿Verdad que no le gustaría verlo? A su familiar en el lago de los fuego por los siglos de los siglos. A mí no me gustaría ver a mi hijo o a mi esposa o yo mismo, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis hijos para que ellos tengan una idea, ¿verdad? Digo, imagínense que me echaran toda la gasolina ahorita de ese galón de 5 galones, ¿verdad? Ese contenedor, y luego me echan un cerillazo. Y pues gracias a Dios me voy a morir en 2 o 3 minutos, ¿verdad? Como los guachicoleros, ¿verdad? Pero ahora imagínense que no me muera nunca y que sea así, con el tormento. Imagínense, hermanos. Entonces, hermanos, Dios nos puso en su palabra, ¿verdad? Esta cosita, esas instrucciones, y ya depende de usted qué tan lejos quiere llegar, hermano, o qué tan cerca, ¿verdad? Pero Dios está dispuesto aún a hacerse a un ladito en su trono y permitirle que usted se siente ahí. Eso es todo lo que le ofrece Dios, hermano. Imagínense, es algo que nadie le ofrece, ¿verdad? Por eso, hermanos, la salvación y lo del evangelio es difícil, el verdadero evangelio, ¿verdad? Porque las palabras son fáciles, hermanos, ¿verdad? Las palabras son baratas, no cuesta nada decir Jesucristo eso, así. Y inclusive ir a una iglesia de esos, unos azotones ahí, una revolcadilla, ¿verdad? Y una desmayada y otra desmayada y luego bien contento y seguir haciendo. Eso es fácil, ¿verdad? Pero cuando usted diariamente, cada momento está con Dios presente en su mente y está haciendo un esfuerzo consciente para no fallarle, eso es algo difícil. Y no cualquiera lo logra, ¿verdad, hermanos? Pero sin embargo, eso es lo que Dios espera de usted y de mí, ¿verdad? Que haya una resurrección, ¿verdad? Y ya para terminar vamos a pasar, hermanos, a una última palabra que vamos a ir a 2 Corintios 5:17. A menudo la leemos, ¿verdad? Vamos a leerla una vez más. 2 Corintios 5:17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vez más, de modo que si alguna persona está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y eso aplica, hermanos, a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de actuar, aplica a nuestras finanzas, aplica a nuestro comportamiento, aplica en nuestro trabajo, cómo vamos a trabajar, aplica en todo, hermanos, dice todas las cosas, ¿verdad, hermanos? Entonces, eso es entre usted y Dios, ¿verdad? Uno no está ahí para estarlo, ¿verdad?